la palabra de Dios dice que cuando el ser humano desobedece a Dios, somos rebeldes a Dios. Dice que los que se oponen a la verdad de Dios sufren la primera, la segunda y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Y si de ahí en adelante, pastor, lo siguen aborreciendo, pues sigue el diablo enseñoreándose de las familias de la tierra. Usted sabe que familias de personas que sufrieron de cáncer tratan de transmitir en su genética esa información o esa predisposición que no debería ser natural, pero que existe. Y si la genética se puede ensuciar, porque Satanás sabe que la genética suya se puede ensuciar, manchar, contaminar, para que se replique en las siguientes generaciones, pues él persistirá en que cuando poderes demoníacos salgan del cuerpo de su papá, de su abuelo, que tenían tal cosa, como el cuerpo del abuelo ya no está, esos demonios van a buscar llegar ahora ¿a quién? A la siguiente generación, a la siguiente generación. Vamos a ver entonces cómo ser libres de esto. Leamos. Segunda de Reyes, enfermedad de Ezequías, fin de su reinado. Ordena tu casa, porque el Señor le dijo a Ezequías, deje las cosas arregladas porque se tiene que ir, pero muchos no alcanzan ni siquiera a poner en orden nada. Porque morirás y no vivirás. ¿Qué hizo Ezequías? Versículo 2. Y él volvió su rostro hacia la pared. ¿Y qué fue lo primero que Ezequías hizo, amado? Oró a Yahvé diciendo, te ruego, oh Yahvé, te ruego que recuerdes que he andado delante de ti con verdad y con un corazón íntegro y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Bueno, él se sentía pues, pero bueno. Y Ezequías lloraba amargamente. Padre. Y aconteció que antes que Isaías, el profeta, hubiera salido del patio central, llegó a él la palabra de Yahvé. O sea, Dios le habló al profeta que había ido cuando iba de camino y le dijo, hey, ya tú le dijiste a mi siervo Ezequías de que se iba a morir, dale otro anuncio. Aquí no, ahora en Colombia y en el mundo entero necesitamos que su familiar entre, por favor, a intubación. Y casi en el mundo entero ya se sabe, cuando le dicen a alguien, entra a intubación, ya sabemos que es un tubo de bajada al sepulcro, lamentablemente, y así no debería ser. Pero aunque el mismo diablo te diga, tu familiar se muere, hay alternativa cuando no es la hora de Dios. Diga conmigo, cuando no es la hora de Dios. Porque el mismo capítulo de Isaías 57 que lo he compartido, primeros versículos, dice que hay muchos que no se han puesto a pensar por qué Dios se lleva a un buen hombre, una buena mujer, en el sentido bueno, no de perfección, solo Jesús es bueno, solo Dios es bueno, pero la Biblia nos ha contado algo, que muchas veces Dios decide llevarse a alguien, no importa que sea niño, no importa la edad, dice porque Él sabe que esa persona no resistiría un tiempo más adelante determinada prueba y a lo mejor se descarriaría. ¿Usted qué prefiere? ¿Que se vaya su hija viva al reino de los cielos o descarriada a los 70? Si a usted le llegara ¿cómo se llama? El WhatsApp, el Telegram, cambiémosle ahora, le llegara el aviso, ¿usted qué escogería? ¿Que se vaya creyendo y comprometida con Dios? ¿O que no, yo quiero verla así se descarríe? No, realmente uno no quiere ninguna de las dos, que nunca se muera, porque los padres no queremos enterrar hijos, no es bien. Pero yo sé que la mayoría de ustedes como yo le diría, Señor, dolorosísimo para mí, pero yo prefiero que se cumpla Isaías 57 y mi hijo, mi hija, qué sé yo, mi familiar, esté contigo en tu gloria. Ayer recibí un testimonio, quiero meterlo aquí con el permiso de la familia Turizo. Lamento la muerte de este muchacho tan joven esta semana anterior, 36 años, 37 años. Me llamaron a mí para que orara por él, no, donde yo estaba, no contesté porque en primer lugar, cuando me llaman por WhatsApp, no me timbra el teléfono igual, pero no es disculpa, no contesté como 50 llamadas, pero cuando la contesté ya había ingresado el muchacho
pero gracias a Dios oró el pastor también que estaba, nuestro pastor acá también, el pastor de jóvenes. Y el muchacho que no se sentía en paz con Dios hizo la oración de fe. Su familia también le hizo la oración de fe. Y con una búsqueda sincera de su corazón, con un arrepentimiento, que como me dijo el pastor John, el muchacho estaba sediento de ponerse en paz con Dios. El muchacho lo metieron, él no quería que lo metieran a esa cosa, lo metieron y en solo una hora ya salió muerto. En una sola hora. Y acababa de almorzar y estaba bien. Esto es algo... Dios cobrará todo esto, iglesia. Todo esto lo van a pagar carísimo todos estos hijos del diablo. Un aplauso al Señor, porque así va a ser. Así va a ser. Bendito su nombre santo. Y cuando no es la hora de Dios ya decir, se fue, entonces existe la oración. Existe la forma en que Dios nos ha concebido para su iglesia. El puente, la libertad, la liberación de los enfermos, la sanidad de nosotros. En su nombre en primer lugar. Vamos a la palabra. Terminamos el versículo. Te ruego, oh Yahvé. Bueno, no. Y en el versículo 4, vamos al 5 ahora. Vuelve, le dijo el Señor a Isaías, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Yahvé. ¿Qué le dijo el Señor? El Dios de David tu padre. He escuchado tu oración. Qué lindo eso, ¿ah? He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. No dijo te sana a nadie, dijo yo te sano. Al tercer día, ¿qué le prometió el Señor? Que al tercer día lo vería adorándolo en el templo. Porque se lo dijo, al tercer día subirás a la casa de Yahvé. O sea, como quien dice, te sano, pero vea culto, recibe palabra, escucha la palabra. Qué lindo es el Señor. Y en el versículo 6, y añado a tus días, ¿cuántos años le regaló el Señor? 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Bueno, y ampararé esta ciudad por mí y por mi siervo David. Pero ¿qué le dijo en el 7? ¿Qué le dijo en el 7? ¿Qué usó el Señor también para traerle la sanidad que sí se la prometió con 15 años? Sano y 15 años. ¡Wow! Está bueno el remedio, ¿no? ¿Qué lee usted en el versículo 7? Dice, entonces Isaías dijo, tomad una masa de higos. ¿Qué son los higos? Las brevas. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera. O sea que la enfermedad maligna era una llaga cancerosa, pudiéramos decir. Muy terrible. Que lo iba a matar. Y ordenó el Señor que la sanidad viniera también porque Él se la dio. Pero ¿qué mandó Dios que usaran? Que usaran un remedio. Y en este caso Dios quiso usar en ese momento masa de higos. Ahora no diga, el pastor predicó que hay que echarle brevas a la enfermedad. De veras, si se quiere untar de brevas hasta la cabeza, pero en ese momento fue lo que Dios le dijo que usara. Amén. O sea que, pastor, ¿todo tiene que ser con remedios? No, Dios tiene una multiforme gracia para sanar. La oración dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos se sanarán, ¿cierto? También dice la Biblia, llamen a los ancianos de la congregación, eso está en Santiago capítulo 5, y llamando a los ancianos, tomen aceite y unjan al enfermo y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces hay muchas formas, pero siempre intervino la oración, la oración. Muy bien, le voy a contar entonces cómo nació este servicio. Resulta que el domingo pasado yo terminé de predicar y lógico, pues porque me dio duro, el periodo de enfermedad fue largo, fue como de 20 días. Y en medio de todo esto, en todo lo que yo estuve orando con el Señor, yo les contaba a ustedes en otro servicio que el Señor me decía, te estoy enseñando, te estoy preparando para que te prepares. Primero físicamente te estoy preparando y dotando con defensas para todo lo que están echándole al mundo.
te estoy preparando y te estoy fortaleciendo. No hay nada mejor que lo que yo hice en el cuerpo de ustedes, que es en contra de las enfermedades. O sea, no nos sana solamente lo que estamos predicando hoy, sino que nuestro propio cuerpo tiene los recursos de Dios para luchar contra las enfermedades. Pero unos tenemos más defensas y otros menos defensas. Unos podemos estar más débiles y otros estar más fuertes. Hay cosas que nos bajan las defensas y que tienen su origen en cosas, en problemas espirituales. Y hay otras cosas que bajan nuestras defensas por lo que decía, genética, maldiciones familiares, hechicería, pecados consentidos y otra cantidad de cosas de las cuales hablaremos hoy, que eso hace que ya no es culpa de Dios. Hay cosas que están en ti que no deberían estar y que eso va a hacer que las enfermedades encuentren más rápidamente cabida en tu cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo fue? Me puse entonces en la tarea de investigar más sobre la enfermedad en la Biblia. Y uno de los versículos que el Señor me regaló fue precisamente uno de un salmo. Porque yo decía, Señor, pero si yo te... Ahí sí como Ezequías, Señor, si yo te he servido, ¿cómo me metiste en esta? Y uno a veces como que se pone a pelear con Dios. Nadie puede contender con Dios. ¿Quién es el barro para que contienda? Con el alfarero, ¿cierto? Dice la Biblia. Pero bueno, el Señor me regaló este salmo cuando yo estaba enfermo. El Salmo 41 en el versículo 3, que dice, el Señor lo confortará, lo leo en la NBI, el Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Claro, ese versículo está dedicado a personas que se acuerdan de la gente necesitada. Él dice, si tú te acuerdas de la gente que está necesitada cuando tú estés enfermo y necesitado, y ahí viene la respuesta que estoy leyendo, el Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho de dolor. Entonces, ¿qué nos ayuda también para cuando llegue una enfermedad? El ser uno misericordioso. El ser una persona que cuando alguien necesita la ayuda, se la da. Asimismo, entonces, Dios nos ayuda para que cualquier enfermedad que pueda venir, que Dios pueda permitir. Porque hasta una enfermedad terrible no va a venir a la vida de uno como creyente, más si le sirve al Señor, si no es con el permiso de Dios. Y si Dios llega a permitir, a dar permiso para que tú te enfermes de alguna enfermedad, Él sabe por qué lo hace. Y en este caso me lo dio el Señor, necesito formarte, necesito que aprendas y necesito que quede tu cuerpo, Omar Enrique Saizman nos salva, más fuerte, porque voy a llevarte a diferentes partes del mundo. Y necesito que tu cuerpo esté disponible para hablar con el gato. Y nada, como dice el Señor, que si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? De esta manera, entonces dije, Señor, gracias. Vine y prediqué esos 2 domingos que pude predicar y me quedaba como una debilidad que la sentía dentro de mi cuerpo. ¿Se acuerdan que pedí silla porque me sentía un poco débil? Y el Señor, cuando hace las cosas, las quiere hacer bien para que sea glorificado su nombre y no el del diablo. Cuando yo terminé de predicar el domingo anterior, yo no me di cuenta que me había llevado el micrófono prendido. Menos mal que dije cosas buenas, no, nunca digo malas tampoco. Y cuando llegué a la oficina, como yo predico aquí con saco y aquí hace calor, pues créanme hermanos que estaba literalmente mojado, y el sudor, después de que ha sudado uno harto, se le pone frío, helado, y tenía la camiseta helada y la camisa helada, y cuando llegué a la oficina había aire acondicionado y me quité la camiseta, la camisa y estaba el aire, y claro, me dio un acceso de tos. Y yo que empiezo a toser como burro viejo, cuando llega corriendo mi hija Carolita, papi, por favor, apague el micrófono que le está tosiendo en vivo a todo el mundo. Y parece que se estuviera muriendo en la oficina. Y yo digo, oiga, de verdad, ¿qué pensarían mis hermanos? Que aquí yo estaba disimulando 1 hora. No, el Señor me sanó. Pero claro, uno no puede tampoco, hermano, hacer cosas mal hechas. Tiene que cuidarse. Pero yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y por qué necesito la sanidad plena? Porque quiero servirte.
Tú me diste la oportunidad de no irme, es el tiempo de seguir predicando tu palabra y sirviéndote. Sucede, hermano, que hace apenas, no sé si mi esposa amada me puede recordar el día en que volví a enfermarme, pero no de eso, de otra cosa. ¿Estás por aquí, amada mía? Bueno, se lo está whatsappeando a mi hija. Está ahí en la oficina. Quiero decirle que creo que fue el miércoles de esta semana, el jueves, gracias, hace apenas unos días. Desde temprano en la mañana, cuando me levanté, empecé a sentirme con frío. Las piernas no las sentía bien firmes. Y yo les conté a algunos de ustedes que mi esposa me tiró unas sábanas recién calentadas y que yo las cogí y me arropé. ¿Se acuerdan que les conté? Pero no les conté todo, hoy se lo cuento todo. Y luego de que me recosté como una hora porque sentía frío y las sábanas salidas del calentador, de la secadora, me reconfortaron. Después me vino más tarde un proceso que yo creí que a mí me iba a dar algo muy horrible. Yo le dije, Señor, tus promesas son ¿qué? Fieles y verdaderas. Hermano, fue horrible. Empecé a vomitar sin control. Y desde luego una descompostura del estómago total, donde solo fluía como una máquina líquidos de mi cuerpo. Al punto en que ya me caí de rodillas en el baño, temblando, frío, sudando y sintiendo que ya estaba en los últimos estertores. Me tiré en una cama y, bendito Dios, yo podía respirar muy bien, sin ningún problema. Empecé a preguntarle, Señor, ¿esto qué es? Señor, tú me acabas de sacar de algo. Y como dice, entra de una a otra. No. ¿Qué es lo que pasa? Porque tú en todo siempre tienes un motivo. Háblame, Señor, háblame. Entonces me empecé a calmar. Empecé a orar. Y cuando empecé a orar más duro y el Espíritu Santo me decía, batalla, resiste. Yo les dije a ustedes, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él se tiene que ir de ustedes si ustedes lo resisten. Y empiezo a hacer eso, me voy de nuevo al baño, me siento en el baño y cuando estoy sentado allí, empezó una cosa como si me fuera a morir. Y entonces el Espíritu de Dios vino a mi mente y me dijo, pelea, batalla. Entonces les voy a contar al final del culto cómo terminó la batalla. ¿No se lo cuento de una vez? Bueno, de una vez va. Resulta que en ese momento el Espíritu Santo me dijo que sí, efectivamente estaban trabajando contra mí, pero que estaba escrito que las puertas del infierno no prevalecerían. No prevalecerían contra nosotros. No prevalecer no significa que ganó usted en la primera. No prevalecer es que al final en la batalla sale uno ganando. Empecé a orar. Les voy a enseñar al final, en verdad, las clases de oraciones que se pueden hacer. Hoy voy a dar solamente una parte. Ahora, entendí que habían espíritus de enfermedad tratando de matarme para que yo no pudiera servirle más al Señor. Y que no había sido solamente la enfermedad anterior, sino que esto era otra cosa diferente. No le cuento porque de mi cuerpo, por esta boca, salía literalmente barro verde, de color verde, barro verde. Y cuando el Señor me dijo, espíritus, échalos. Y dije, en el nombre de Jesús, temblando, sudando, temblando, mojado. En el nombre de Jesús, le ordeno y a todo espíritu residual, espíritus residuales de enfermedad que tenga desde los días de mis padres y mis ancestros, salgan ahora. Hermano, salió un grito como si yo hubiera tenido una bruja inmunda dentro de mí, como una voz de vieja. Una cosa así horrible. Autoliberación. Pastor, usted está endemoniado. Hay ataques, opresión de enfermedad. Y salió una espuma como del color de la blusa. No te quiero ofender tu blusa, no, está muy bonita. Un rosado, hermano, que yo es rosado, nunca había visto salir como las espumas que le ponen a los muebles.
esas espumas que son rosadas, espuma rosada, me salió una espuma dura, desde luego espuma, y en abundancia, que como cuando las máquinas lavadoras de ropa le sale una cosa que botan por detrás en un tubo, que sale así, me salía así a borbotones de la boca eso, a borbotones. Y cuando eso empezó a salir, mi cuerpo comenzó a volverse normal. Y el Espíritu me insistía, más. Y yo batalle, ordeno al Espíritu y empecé a nombrar todas las enfermedades que sé que atacan o que se dice que atacan a mi familia, afectaron a mi padre, a mi abuelo. Comencé a orar contra todo eso y salió todo eso de mi cuerpo. Y yo inmediatamente, pues mi ropa quedó terrible. Me meto a la ducha, me echo agua caliente, se me fue el temblor. Me envuelvo en una toalla y salgo a la ventana y le digo, Señor, gracias. Me sentía otro ser humano diferente. Y escucho 2 veces al Señor en la siguiente manera. Lo primero que el Señor me dijo fue lo siguiente, se lo voy a leer, está en la Biblia. Me dijo el Señor estas palabras. Me paré en la ventana para que me diera el sol porque me sentía reconfortado. Eran las 5:30 aproximadamente de la tarde. Y me dijo esta palabra que está en el libro de los Salmos. ¿Puede abrir el libro de los Salmos un momentito, por favor? El Salmo 100. El Salmo 100. Dios habla por su palabra. El versículo 5 al final. ¿Qué dice el versículo 5 al final? En la versión JBS o en la 1909. Porque me lo dijo con esa forma. Me lo dijo exactamente como está en la JBS. Allí. No, como está en la JBS o en la 1909 con los hermanos de la cabina, y lo busqué para ponerlo en la misma forma en que el Señor me lo dijo audiblemente. Gracias. No está en la LBLA, está en la JBS o en la 1909. No importa, yo la voy a leer, la tengo acá. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Me dijo con voz que se la oí clarito en la ventana. Me dijo, mi verdad es por todas las generaciones. Cuando yo escuché eso, porque aquí lo dice, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando Él me dice eso, mi verdad es por todas las generaciones, créame que no entendí, bien, no entendí. Lo entendí después, hasta que lo compartí con un hijo y el hijo me lo explicó. Puedes creerlo, pero así es. Y yo me quedé pensando, Señor, tu verdad es por todas las generaciones, sí, tu verdad siempre es tu verdad. Me paro, cojo ropa para empezarme a cambiar y cuando estoy a punto de cambiarme, la voz del Señor, literalmente la voz del Señor, me dijo lo siguiente: hijo, enséñale a mi pueblo a liberarse de las enfermedades. Enséñale a mi pueblo a batallar contra las enfermedades. ¿Cómo liberarse? Batallar contra las enfermedades. Así me lo dijo el Señor. Y yo salí muy quebrantado, llorando. Le conté a mi esposa, el Señor me acaba de decir, primero me dijo que mi verdad es por todas las generaciones, y luego unos minutos más adelante me dijo que le enseñara a mi pueblo, enséñale a mi pueblo a batallar contra las enfermedades. Entendí que Dios me estaba entrenando y me estaba entrenando porque algo todavía faltaba aprender para luchar, y seguiremos aprendiendo, contra las enfermedades. Y una de las cosas que le quiero compartir a usted, mi amado hermano, es que yo lo tengo que confesar, uno cree que cuando viene y lo toca un síntoma, ay no, ahora sí se acabó esto. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando a mí me vino ese segundo ataque, a mí muchos hermanos, pastorcito, cuídese mucho porque si le da una recaída nos toca despedirlo ya. Tantas cosas le dice la gente a uno, ¿no? Pero no por mal, sino cuídese. Y entonces, claro, el enemigo viene a la mente de uno para decirte ¿qué? No, en esta sí, no cayó en la otra, pero en esta sí me lo llevo. Y muchas personas como tú o como yo hemos pasado por alguna u otra enfermedad y después nos ha dado alguna otra cosa y entonces, no, pero ahora sí que esto que fue. Y entonces, ¿sabe qué pasa con uno? Que eso es un error, que no debes caer, iglesia, en eso.
empezar ahora, ay no, yo ahora sí que salgo menos. No, y ahora yo no saludo a nadie. No, y ahora sí, si yo antes tenía 2 metros, ahora soy el hermano de 4 metros. Dios no nos llamó a eso, iglesia. Dios no nos llamó a eso. Y si antes echaba usted un rocidito por ahí de medio alcohol, vive, hermano, con una nube de alcohol rodeándolo todo el día. No es correcto. Dios no nos llamó a eso. Porque el temor, ¿qué dijo la Biblia? Porque el temor lleva en sí mismo su castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a la palabra. No quiero extenderme como el domingo pasado, perdónenme, me demoré un pocote. Vamos a la Biblia. En base a lo que le estoy diciendo, es que el Señor me dio esta enseñanza para esta mañana. En el capítulo de 1 Corintios 2:12, mientras lo colocan, ¿a cuántos se enteraron de la palabra que compartí hoy en mi estado de WhatsApp? Muchos la vieron. Se la voy a leer para los que no leyeron el estado. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, les dijo, miren hermanos, yo no he venido predicando la palabra del Señor solamente con la sabiduría mía, con inteligencia para predicar. Yo estoy predicando la palabra demostrando que la palabra de Dios tiene o está respaldada con el Espíritu de Dios y con poder. ¿Por qué? Dice, para que la fe de ustedes no esté fundamentada solamente es que en que el hermano sabe bastante o entiende de la Biblia, sino que la palabra de Dios que se predica la vean actuar con poder. Literalmente dice así, 1 Corintios 2, 4 y 5, compartámosla, Pastor Brian. 1 Corintios 2, del 4 al 5, leo en la RBC, yo leo muchas versiones, no se asuste. Ni mi palabra, ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino, ¿cómo dice? En la demostración. O sea, usted hermana, usted niña que me oye, hermano que me oye, usted no diga a las personas, sí, es que Dios sana, es que Dios hace cosas. Usted muestre también con poder en su vida que Dios lo respalda. Muéstrele a su familia, mamita, ¿usted qué tiene? Ay, no, eso nos toca pedirle a la abuela que es bastante rezona para que ella rece, ore, para que la niña se sane. No, venga para acá, mijita. Yo he leído versículos que dicen que vamos a orar y que la oración unida y que la oración del justo tiene poder. Venga para acá, mamita. Eso es lo que Dios te está mandando, varón, hermana que me oyes. Que se muestre con actos de poder de Dios sobrenaturales en tu vida, que tú sí crees en una palabra poderosa. ¿Por qué cree que la gente se está saliendo de las iglesias ahora en este periodo tan horrible? Porque sinvergüenzas, pastores, hermanitos, no seamos egoístas, no le haga daño al otro, vaya, inocúlese. Con eso todos inoculados estamos salvados. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Que todos inoculados estamos salvados. ¡Qué locura, hermano! Es tan terrible lo que está pasando que ayer estuve con mi esposa aquí en un almacén, aquí en el centro comercial cerca, comprando algo. Y mientras estaba comprando eso, el señor que me vendía eso me dijo, disculpen los señores, ¿ustedes ya están inoculados para darles un premio? Y yo, ¿cómo? Estamos como en los Estados Unidos, que reciba 2 hamburguesas con papa frita. ¿Cuándo se había visto que a uno lo premiaran por inocularse? ¿Cuándo se había visto que en el centro comercial, en un almacén, le dijeran a uno, le libramos del parqueadero si ya se inoculó, o venga, le hacemos un descuento del 5, o llévese un pañuelo gratis por haberse inoculado? Es donde uno se da cuenta, Satanás está insistido de alguna manera en tratar de que su genética se altere como nos la alteraron desde hace mucho tiempo nuestros padres por sus pecados y errores. ¿Acaso cuando uno va al médico y le pregunta, enfermedades de la familia, abuelos, y comienza uno, mi abuelita se murió de leucemia, ¿qué más? El otro tenía diabetes, y la otra, no, problemas de piel, y la otra, no, perdió todos los hijos, abortó, solo quedé yo. Oiga, y uno tenía que contarle al médico
todo lo que, la historia de la familia, y la apuntaban, y a uno iba y ya le tenían, hermano, la hoja clínica con todos los antecedentes. Entonces le decían, su abuelo se murió de cáncer, la otra se murió de cáncer, usted tiene posibilidades de morirse de cáncer. ¿Qué es esto, hermano? Nunca en la Biblia, excepto que diga que hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen les toca, pero la Biblia dice, no llevará el hijo la enfermedad del padre. Los padres tuvieron la dentera, pero no tendrán que decir ahora los hijos eso. Así dice la palabra. O sea, el Señor nos está diciendo, yo puedo romper toda maldición y toda genética que ya los demonios la están reclamando. Satanás, siempre que enviaba gobernadores y ejércitos a acoger a Israel, les decían las gentes que hablaban mal, sus hijos comerán en su propio estiércol, sus hijos son míos. Satanás siempre quiere nuestros hijos, pero el Señor dijo que seríamos salvos tú y tu casa. Y sabes algo, yo creo, amados hermanos, que es el momento, es el tiempo en que la revelación del poder de Dios en la iglesia se tiene que ver. Se tiene que ver. Me levanto, me cambio ese día, me acuesto en la cama y el Señor sigue hablando a mi corazón ya que no debería volver a tener ningún miedo de ninguna enfermedad. Ningún miedo. Cuidarse normalmente, pero no tener miedo de ninguna enfermedad, ni andar pensando que allí me voy a morir de tal cosa. Salga usted confiado en el Señor. Mire, cuando compartí esto, fue el Señor que me lo puso. Ustedes tienen que mostrarle a su familia, a los demás, quién es el Dios de ustedes. En el 1 Corintios 2:12 dice en la RBC, y nosotros, ¿lo pueden leer conmigo en la RBC? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para que qué? Para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Puede decir conmigo, estoy entendiendo lo que Dios me ha dado. Yo estoy, hermano, se lo digo, yo estoy comprendiendo aún como pastor todo lo que Dios nos ha dado, iglesia. 1 Corintios 6:19 dice el apóstol Pablo. ¿Acaso, repito, 1 Corintios 6:19, también en la RBC, acaso ignoran que el cuerpo, ¿qué dice? ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? Niña, ¿me lo puedes abrir? ¿O tú? Sí. Está apretadito, no pierdo tiempo ahí. Gracias, hija. ¿Qué dice entonces? Bueno, volvemos a volver a leer. Ahí está proyectado. Gracias, hija, gracias. ¿Qué dice ahí? Ayúdeme. ¿Acaso ignoran? ¿Quién habla? El Espíritu Santo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que ¿qué? Y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? ¿Dónde tienes viviendo el Espíritu Santo? Aquí. Y si este es el templo, ¿cómo quiere Dios? ¿Dios cuida el templo o no lo cuida? Si Dios escogió tu cuerpo como templo, te aseguro que Dios quiere cuidar el templo. Por eso dice que el que destruya esto, Dios lo destruirá. Pobrecita toda esa gente que se inventó todo este plan para destruir el cuerpo de los seres humanos, que pueden ser templos del Espíritu Santo. Dios los destruirá a ellos, hermanos, se lo aseguro. Y ahora, dice también 1 Corintios 7, Pablo a los corintios les dijo esto: ojo, cuídese, porque mucho disfrute de este mundo, disfrute que no debe ser, a usted le puede hacer daño. Y no es el tiempo. Él estaba hablando de pilas, no ande fornicando, porque gente que anda fornicando en algún momento se enferma, eso sí se lo aseguro, está en la Biblia. Ahí dice, arderán sus vestidos, habrá pérdida, perderá la cosecha, se mete con la mujer de otro, con el señor de otro, usted va a perder, usted se puede enfermar, se puede morir, lo dice la Biblia. Entonces dice 1 Corintios 7:31, este versículo es tremendo para la fecha de hoy. Y el que disfruta de este mundo, ¿qué nos ordena el Señor? Como si no lo disfrutara. ¿Por qué? Porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Esto es profecía. Allá está el último hermano que está en la banca de atrás. Este tiempo es el tiempo que está ahí en ese versículo, y Pablo dijo que desde ese día que él lo dijo,
estaba avisándonos que el mundo que conocía el ser humano dejaría de ser un día como lo habíamos conocido. Y sabes una cosa, yo lo estoy viendo, nunca, usted lo sabe, esto que estamos viviendo, ¿cuándo se imaginó la gente que viviéramos así como estamos viviendo ahora? ¿O usted cree que es fácil para uno salir a la calle y ver a todo el mundo con lo que usted sabe que se anda colocando uno? Eso no es normal. Y el apóstol lo dijo, porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Cuando Cristo vuelva, esta tierra nunca será la tierra que la gente conoció. Y ya el diablo quiere hacerlo, pero a la manera de él. Pero el Señor vendrá y lo hará a la manera de Jesucristo. Hará nuevas todas las cosas. La orden entonces del Señor, Mateo 10:8, orden del Señor para ti y para mí, no solo para los discípulos. Discípulos somos nosotros, ir por el mundo, hacer discípulos a las naciones, entonces somos discípulos. ¿Y qué dice? Mateo 10:8 dice, sanen enfermos. Sanen enfermos. ¿Cuántos quieres sanar esta semana? ¿Cuántos quieres sanar? Dilo. ¿Cuántos enfermos te gustaría sanar esta semana de parte de Dios? Muchos, muchos. ¿Sabes que nosotros casi no pensamos? Vamos en eso. Casi ninguno de nosotros se levanta por la mañana y dice, Señor, ¿cuántos enfermos me vas a permitir sanar hoy? Al contrario, Señor, que no me enferme de nada hoy, por favor, que llegue igualito a la casa. La cosa está grave, hermano. ¿Está grave o no está grave? Que en vez de estar pensando en llegar con una lista de enfermos sanados, estamos temiendo llegar nosotros y de pronto no llegar. Y hay gente que cristiana dice, bueno, hijitos, Dios los bendiga, si vuelvo. Si no me intuban a las 12 o a las 3, oren para que vuelva. ¿Dónde está la fe del creyente? Nos están contaminando. Nos están enfermando de miedo. Sigamos leyendo. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Denlo, ¿de qué manera? Gratuitamente. Lo que gratuitamente recibieron. Hay sanidad gratuita, hay expulsión de demonios gratuito, hay limpieza de leprosos gratuito. Vamos a ver Juan, Evangelio Juan de San Juan, o Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Se acuerdan del Señor que Jesús sanó? Que llevaba tantos años enfermo. Cuando lo volvió a encontrar en el templo, ¿qué le dijo el Señor al que había estado tan grave? Leamos Juan 5:14. Después Jesús, Juan 5:14, en la RBC lo estoy leyendo igual. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, como puedes ver, has sido sanado. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. ¿Quién dijo esto? Jesús dijo a una persona que había estado muy grave, repito por segunda vez, que no pecara más. Él no le dijo no peque, él le dijo no peque más, o sea que ese pecado era porque ya lo había venido practicando mucho tiempo. Pastor, ¿esto qué quiere decir? Que pecados consentidos y uno no confesados, o hasta confesados pero no arrepentidos, lo pueden llevar a una enfermedad. Sí. ¿Cómo le parece? ¿Quién lo dijo? Jesús. No vuelvas a pecar más para que no te sobrevenga ¿qué? Algo peor. O sea que una persona estará abriendo con pecado la puerta para que vengan cosas peores. ¿Quiénes son esos que vienen a nosotros para hacernos daños peores? Espíritus de demonios, espíritus de enfermedad. Y lo comprobamos más adelante en el versículo de Mateo 12, 43 al 45, ya vamos a terminar, hoy no soy extenso, y dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona,
¿A dónde se va ese demonio? Allí lo está viendo, bueno, lo van a colocar. Va al desierto, Mateo 12, 43 al 45. Va al desierto en busca de descanso. En la NTV, lo estoy leyendo, en la NTV, nueva traducción viviente. Repito de nuevo, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, ¿qué dice ese demonio? Volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa. ¿Cómo la encuentra? Vacía. No hay presencia de Dios. No hay defensas. No hay resistencia. No hay oposición. Está barrida. Muchos decíamos que barrida que la tenía limpia, y que limpio cómo le va a llegar el diablo. No, es que no tiene quien resista en esa casa. Hermano, usted debe hacerle resistencia a toda forma que usted ha visto de ataques que ha tenido. Por ejemplo, hay personas que siempre tratamos de enfermarnos del estómago. Otras, yo no estoy hablando en general. Hay personas que siempre lo que le ataca es ese maligno dolor por aquí, no sé qué lado. No sé, otros que sienten un dolor por aquí como si una tripa se le hiciera un nudo. Otros sienten dolor siempre en esa rodilla. Pues bueno, usted que ya sabe en dónde es que usted siempre que como que se complican las cosas, ahí como que tiene un timbre de dolor. Hay que investigar ese timbrecito, ¿por qué lo tiene? No debería estar siempre, quiere decir que el enemigo está insistiendo en un punto que él lo considera una entrada para su cuerpo. Le voy a contar algo. Terminamos la lectura. Repito, Mateo 12 del 43 al 45, hemos tenido problemas de pronto ahí en pantalla. Repito, entonces, mira, ahí está, ahí lo tienen. El versículo es el 44, dice, entonces va y trae, bueno, el siguiente, barrida y adornada. Ahora sí, entonces va, ¿qué hace ese diablo malo? Va y trae otros 7 espíritus peores que él. Cuando la Biblia me dice 7 espíritus peores, no me está diciendo que va y cuenta, a ver, chinos, ¿cuántos? Necesito 7 tigres. No, significa que él va y trae lo más que pueda. 7 es un número de completo, completa la semana, 7 de trato de Dios con el hombre. Bueno, trae otros 7 espíritus peores que él, o sea, el número que más puede. ¿Y qué hacen? Son peores. Y entran allí, en el cuerpo, y se quedan a vivir, Y el estado final de aquel hombre resulta ser ¿qué? Peor que el primero. Así también le pasará a esta generación malvada. O sea que la tierra, como dice Isaías 24, léelo en casa, dice, el mundo se enfermó, el mundo ha caído, la gente está encerrada en las casas y nadie sale. Esa profecía de Isaías 24 la estamos viviendo en este tiempo. El mundo está enfermo. Y atacan y vuelven. Y si salen de la familia suya que se murió, del que intubaron, se van a buscar al hijo, se van a buscar a la mamá, se van a buscar a los hermanos. Ahora no diga, ay, no, entierren bien lejos a mi familia para que no se les salgan los demonios y echémosle plomo. No, es algo espiritual. A ellos no los frena una pared de plomo. Le voy a contar algo que mi esposa me lo contó. Y es real, porque yo estaba al lado de ella cuando pasó. Un espíritu de enfermedad que tiene que ver con el cuerpo, desde luego, en el estómago y en estas áreas del estómago, atacó a mi cuñada, la hermana mayor de mi esposa, el páncreas, que es algo de cuidado. Ella murió. Luego, solo un par de años después, enferma de algo similar, la siguiente hermana de mi esposa. Eran las 2 hermanas que más se parecen a mi esposa, las dos, que las 2 murieron. Mi esposa se paraba al lado de ellas y ellas muy iguales todas. La tercera hermana más parecida, aunque tiene otras 2 o 3 más, la más parecida a las que se murieron es mi esposa. Ocurrió algo. Cuando mi cuñada en Estados Unidos fallece ella, allí en Atlanta, Georgia, ella se despidió de nosotros en un dolor y en un quebranto que nos tocó a todos. Estaba muy entera, una mujer bonita y muy sana, y en solamente un corto periodo de meses la enfermedad la devoró. Oramos por ella, no era el tiempo de Dios para que se quedara,
y se fue. El día exacto, en la hora exacta en la que muere mi cuñada, mi esposa estaba en comunicación con ellos, y en el momento en que fallece ocurrió algo sobrenatural en el lugar donde estaba mi esposa. Mi esposa lo vio. A mí me gustaría que ella viniera acá y lo contara, pero créame que lo que ella no quiere en la vida es ser predicadora. Entonces, ella vio. Mi esposa no es de esas que andan viendo cosas. Ella en ese aspecto es muy limitada a decir cosas. Vino una nube de color gris. Dice ella que era también como la espuma de los slime, que se parecía a un slime de esos transparentes, una goma transparentosa que vino, y una nube oscura llenó alrededor de donde estaba mi esposa la habitación, y empezó a haber miles de caras de demonios, miles, que alrededor de ella la miraban. Y esa cosa que ella la detectó como la enfermedad que mató a su hermana, tal vez a la otra, ella los vio. Y era, dice mi esposa, usted le puede preguntar, no sé, ella, no le va a gustar que usted le pregunte porque ella es seria, pero es verdad. No sé de qué manera usted un día le pregunte. No es tampoco reacia. La nube que quiso, dice que ella la vio haciendo, girando como un remolino así, con la boca ancha, y cada vez era más angosto hacia abajo. Y lo que giraba en esa nube, en esa cosa como un slime transparente de color gris sucio, eran caras de demonios. Caras de demonios. Y la miraban a ella y se reían. Y ella sintió en su espíritu que los demonios que mataron a la hermana de esa enfermedad venían pidiendo cabida ahora en la vida de la que seguía en orden de edad y parecida genéticamente muy idéntica a ellas, genéticamente. Y mi esposa vio cuando la punta de ese torbellino se le puso aquí en el vientre, en la boca del estómago. En ese momento mi esposa sintió muerte. Ella sintió el espíritu de muerte. Y me dijo: papi, me están atacando. No recuerdo las palabras exactas, pero me avisó que la estaban atacando en ese momento. Ella inmediatamente reaccionó, llamó a su familia, o estaba hablando con ellos porque le estaban diciendo: mire, está muriendo. Les dijo: oren por mí, estoy sintiendo el espíritu de muerte, veo las caras. Mi esposa les contó a sus hermanas que estaban en línea al morir la otra, y yo comienzo a batallar. Y esas cosas inmundas giraban rapidísimo, miles de rostros también lejos del torbellino, llenando la habitación, que se puso la habitación en un ambiente demoníaco. Y mi esposa dice que ella sintió cuando le entró por el estómago, en la boca del estómago, le entró eso. Y ella sintió que se estaba muriendo. Yo empecé a reprender con autoridad, con poder de lo alto. Las hermanas que están vivas empezaron a ayunar y la familia se metió en un ayuno. Y mi esposa no cayó muerta, ni mi esposa se ha enfermado de lo que se enfermó mi cuñada, y ella fue librada. Eso me mostró a mí que Satanás, si quiere genéticamente seguir perjudicando a tu familia con lo que otros familiares tuyos estuvieron o han estado contaminados. ¿Por qué el hombre borracho siguen los hijos borrachos? ¿Por qué el drogadicto siguen los hijos insistidos en ser drogadictos? Padres que prestan y nunca pagan, gente sucia para los negocios, sucios de boca, y ahí otros hijos siendo sucios porque espíritus inmundos vienen, y lo que acabamos de leer, vienen a la casa. Y la Biblia dice: serás salvo tú y tu casa. El diablo quiere no solo tu cuerpo, quiere tu casa. Vamos a terminar. Libro de los Hechos de los Apóstoles. 5 minutos más, iglesia, amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18 al 19. La Biblia me dice, lo tengo en la NBI, repito, Hechos de los Apóstoles. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería, ¿qué hicieron? Juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio
de aquellos libros resultó un total de 50.000 monedas de plata. Hechos 19 del 18 al 19. O sea que se dieron cuenta que todos esos ritos que ellos hacían, esa magia, esos riegos y todos esos conjuros y esas invocaciones, lo único que les había traído eran poderes demoníacos a su vida. Sabe que por culpa también de tener en la casa, libérese de eso. Cositas de la abuela, ay no, es que esa era la pata de conejo de mi abuelita, yo la quiero tanto, la famosa pata, duermo con ella. Ah bueno, listo, llévese. A la tumba también lo mismo de la abuela. No, rompa, deshágase, quite de su casa todo lo que tenga que ver con idolatría. Si hay una cosa que aborrece el Señor es la idolatría. Yo ayer estuve en un lugar, mirando un lugar donde mi hijo se quiere ir a vivir. Y fuimos a mirar ese lugar, un apartamento por aquí. Cuando yo me paré en ese apartamento ayer, y en la puerta sentía yo algo horrible, horrible. Y cuando abren la puerta, yo sentí que estaba metiéndome en territorio de demonios, se lo digo literalmente. Y no porque en la puerta tuviera unos avisos ahí recatólicos, pero es que había un ambiente muy feo. Y yo sentí, este apartamento tiene espíritu de muerte y de enfermedad, lo sentí en mi espíritu. Y yo me fui para el balcón porque no era capaz, o sea, los demonios que estaban ahí, yo estoy seguro que la nube de demonios que había en ese apartamento, como quien dice, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted, cómo así? ¿Qué tal? Aquí llegó un pastor, no, ¿qué es esto? Y no es que yo les tenga miedo ni me coja a irme. Me paré en el balcón y respiré. El Señor se quedó mirándome todo raro, mi hijo siguió hablando con el Señor. Y yo ahí mirando y dije, Señor, qué cosa, yo nunca he sentido tantos demonios en un lugar. Y luego el Señor dijo, venga, miren la alcoba principal, véngala. No es un apartamento grande, pequeño, pero venga y mírala. Es que mi esposita está ahí, pero ya la hice encerrar en el baño con la niña. Yo, uy, no, qué pena, Señor, tranquilo, no, que mi hijo mire. Y mi hijo, pues, papá, venga y mire. Yo sentía que, hermano, que algo horroroso. No sigo hablando porque era feo, de verdad. Cuando yo voy llegando a casi asomarme el cuarto de la alcoba principal, el Señor dice, es que mi esposa la vacuné antier y está peor que nunca, está batallando muy horrible y está con mi hija encerrada en el baño. Y era verdad lo que yo sentía, era verdad. Y él dijo, yo también ya me inoculé, pero no sé por qué ella se puso tan grave. Yo dije, Señor, esto es lo que tú nos has hablado. Y aquí están los demonios haciendo su obra maligna. Por eso lo sentía de manera literal. Cuando ella le dijo a mi hijo y a mí eso, confirmé que nubes de demonios están llegando a lugares donde nosotros no nos movemos bajo la voluntad de Dios, sino lo que el mundo y la idolatría han enseñado. Apártese de toda forma de idolatría. Ellos cogieron y entendieron que tener en la casa esos libros era grave, era traer poderes demoníacos. Y no se contentan con botarlos a la basura, le meten candela. Así que, hermanita, deshágase de todo eso que usted sabe que es desagradable a Dios. No juegue con peligro. Y así vamos a estar de pie. Le vamos a leer los últimos versículos. El Señor nos dijo que esto era una señal para ti y para mí que creíamos en la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos que se quieren quedar a acompañarnos hasta las 2 de la tarde. Gloria al Señor. Con ellos haremos la segunda parte entonces del otro culto. No, yo tranquilo, yo sé que el tiempo es largo. Vamos a leer esto, iglesia amada. Marcos 16:17, NBI, Nueva Versión Internacional. Leamos, iglesia amada. Mientras lo colocan allí no hay señal. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, el nombre de Jesús. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. ¿A quién le pasó eso de que tomó una serpiente en la mano y aunque la serpiente lo picó no le pasó nada? A Pablo. Pero él estaba jugando con serpientes, diciéndole a la serpiente, pícame aquí, inocúlame para que vea que no me pasa nada con la inoculación. Anda, serpientica, pica. Él no estaba jugando ni tentando a Dios. Él estaba recogiendo leña. Y sin darse cuenta de la leña, salió la aspid venenosa y lo mordió y le inoculó el veneno. Y por eso no se murió. Es más, él estaba tan seguro porque esta palabra se la había dado el Señor a Pablo. ¿Y Pablo qué hace con la serpiente colgándole en la muñeca? ¿Qué hace?
Se acerca con la culebra. Él no pegó un brinco, ay, me morí, ay, oren por mí, llámenle al pastor. No, pues sí, si usted quería, llame, nosotros oramos. Pero Pablo sacudió la mano en donde estaba la hoguera, la serpiente cayó allí. Y la gente dijo, este hombre tiene que ser tan malo para que salvándolo Dios de un naufragio, ahora lo pique una serpiente. No, este sí es la maldad en pasta. Le ganó a Pablo Escobar seguro. Pero ¿sabes una cosa? Pablo no jugaba con Dios como están jugando cristianos que dicen, hermanitos de nuestra querida congregación, miremos lo que dice la Biblia, que aunque bebiéremos cosa mortífera, no nos hará nada. O sea, están confesando con su propia cosa que eso es ¿qué? Mortífero. Con su propia boca están diciendo eso es mortífero. Y sin embargo, ¿qué le dicen al pueblo? Pero vayan y métanselo porque nada les pasará. Van a recibir castigo ellos, no sé cómo, pero lo van a recibir. Así es. La orden del Señor, sanen enfermos. Y aquí nos dice, estas señales lo tienen que acompañar a usted, hermano, hermana. En mi nombre tú vas a expulsar demonios. Hablarás en nuevas lenguas. Tomarás en tus manos serpientes y cuando bebas algo venenoso, cuando lo bebas, porque cuántas veces nos hemos comido algo y no sabemos las manos que lo prepararon. Y usted dice, señorita, tráigame esa limonada. Y usted no sabe en qué circunstancias la señora le da la limonada. Pero le llega la limonada bien presentada y usted, ¡ah, qué limonadita! Y cuánta porquería estaba en la limonada, pero como usted no sabía y usted ora por la comida, Dios lo sana. No es otra cosa, no confundan este versículo para mandarse a inocular, no confundan. Y dice la Biblia, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra. ¿Puede usted repetir esto conmigo sin ser cansón? Diga, Dios confirmará su palabra en mi vida. O Dios me usará para confirmar su palabra. Dios me usará para confirmar su palabra. Así que no desprecie momento para orar por alguien, sea lo que sea, y Dios estará empezando a usar la iglesia en el tiempo del avivamiento que ya empezó, para que el mundo sepa que no somos una iglesia abandonada de poder real. Mire, los predicadores, un minuto allí de pie, los famosísimos predicadores, el pastor Osborne, no el loco de la Metallica, ¿no? Ozzy Osbourne, sino el predicador Osborne y su querida esposa, que ya murieron hace muchos años. Era un hombre que Dios lo usaba mucho en sanidad, muchísimo. Y ese predicador, hermano, lo retaban los demonios, lo retaban las personas a donde iban, en África, en Jamaica, en Haití. Estuvieron en muchos países de Sudamérica y la gente agarrada de talismanes y de cosas y de idolatría. Y ellos oraban, los enfermos se sanaban, los demonios salían y luego la gente venía y decía, ¿qué tengo que hacer? Deje la idolatría, agárrese solo de Jesús. Yo le digo, si Dios usó a estas parejas hace unos 20, 30, 40 años y tantos otros predicadores a nivel mundial y se sanaban 200, 300 paralíticos, la gente sorda oía, gente con enfermedades que nunca se les habían salido del cuerpo, se iban las enfermedades. El Señor dijo la verdad cuando me dijo a mí, mi verdad es por todas las generaciones. O sea, lo que yo hice en ese tiempo, yo lo sigo haciendo ahora. Ahí dice el libro de Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Incline su rostro. Ahí mientras usted está orando, Jesús dijo esto: ¿por qué no fuiste a la cárcel y me visitaste? ¿Por qué no fuiste donde el enfermo? ¿Por qué no hiciste eso por mí? Y la Biblia dice que ellos le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo lo vimos en la cárcel? Y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, o sea, vaya y hágaselo, a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Dios te manda y me manda a mí, para que dejemos toda cobardía y miedo a enfermarnos y antes estemos siendo usados con poder respaldado de lo alto. Padre, en esta mañana te doy gracias. Gracias, Señor. Te pido porque todo este pueblo, en las naciones,
en las naciones a las cuales tú nos has concedido el permiso de predicarles, que ellos se sientan tranquilos y seguros de que pueden batallar contra cualquier espíritu de enfermedad y también sanar a enfermos donde ellos viven. Señor Jesús, te pido que se cumpla lo que tú nos ordenaste, que saliendo predicáramos a los hombres que se arrepintieran y que echáramos fuera muchos demonios, que unjamos con aceite si se necesita y van a ser sanados. Señor, ellos van a acudir donde encuentren hombres y mujeres que son liberados por un poder real de un Dios vivo. Señor, hoy te pido que como usabas la ropa de Pablo, como usabas, Señor, la sombra de tus siervos, los discípulos, que eran llevados y los demonios salían, así también los enfermos salgan sanos. Las ropas, los pañuelos, las cosas que nosotros, Dios, nos permita tener, incluso tengan y se impregnen de tu poder sanador y liberador. Te lo pido, Padre, respalda hoy esta oración que queremos hacer por los enfermos. En el nombre de Jesús,